Bueno, nos encontramos en Dallas, por fin hemos llegado. Hemos salido esta mañana desde Chicago aproximadamente a las 9 de la mañana, a las 11:30 ya estábamos por aquí, pero después de hacer todo el asunto del alquiler de coche nos ha llevado un tiempo. Pero bueno, ya estamos en Dallas. Vamos a hablar sobre lo que tenéis que visitar si venís a Dallas, que sobre todo es el edificio que tengo justo detrás de mí. Es el llamado edificio del sexto piso, Museo del Sexto Piso. Y es que justo en el sexto piso que tenéis justo a mi espalda, no sé si se llega a apreciar unas cajas en una de las ventanas, en concreto en la esquina, el sexto piso, todo para arriba, la que tiene forma cuadrada, es donde cuenta la teoría oficial que Lee Harvey Oswald asesinó a John Fitzgerald Kennedy el 22 de noviembre de 1963 en torno a las 12 de la mañana. Pues bien, Dallas era un lugar bastante hostil para Kennedy. Es un lugar tradicionalmente muy conservador y todo el mundo desaconsejaba a Kennedy que no viniese aquí. Pero como consecuencia de que se aproximaban las elecciones de 1964 y Kennedy quería ser reelegido, vino a Dallas a realizar pues campaña electoral. Por determinadas razones, ahora hablaremos sobre todo el tema de la conspiración, pero lo cierto es que lo que cuenta en 1964 el informe de la Comisión Warren, comisión que oficialmente se creó a efectos de investigar qué es lo que había ocurrido en el asesinato de JFK, justo desde el sexto piso, donde veis la caja, la ventana que tiene forma cuadrada, a la derecha, Lee Harvey Oswald, como si fuera un lobo solitario, él solo asesinó a John Fitzgerald Kennedy. Los datos que os voy a poner sobre el mantel van a ser completamente imposibles de aceptar, pero son aquellos que oficialmente han sido reconocidos por parte del gobierno de Estados Unidos y de la Comisión Warren. Los datos son los siguientes. Se realizan 3 disparos. Primer disparo no da sobre el coche, rebota en esa columna que veis justo ahí y sale despedida muy cerca de un transeúnte. Segundo disparo es el que entra por la espalda de Kennedy, sale por la garganta. Eso hace que en ese momento Kennedy trate como de hacer que se flexione hacia adelante, como habríamos hecho todos, pero no puede. Hoy sabemos porque probablemente llevaba un corsé justo debajo del traje que le impedía moverse. Si no llevase ese corsé, que cuentan que es porque la noche anterior tuvo algún tipo de escarceo sexual que le causó algún tipo de lesión, se lo tuvo que poner y consiguientemente su movilidad no era la deseable, se podría haber agachado el momento en que recibe el primer impacto y no habría recibido el segundo disparo. Finalmente, según la Comisión Warren, se recibe un tercer disparo también desde el sexto piso, que es el que frontalmente le da en la cabeza y muere directamente. Bueno, estos son los datos oficiales, estos son los datos de la Comisión Warren. Ahora vamos a hablar sobre todo el tema de la conspiración y a mi entender qué es lo que ocurrió especialmente con el asunto de la bala mágica. Acompañadme, nos vamos al lugar donde Abraham Zapruder grabó la famosa cinta que tenéis en YouTube y que podéis ver en todo momento sobre el asesinato de JFK. Vamos allá. Lo que acabáis de ver es el aspa del tercer disparo. Ese es el justo lugar donde JFK muere. Pero antes hay otros 2. Como hemos visto, el primero de ellos, probablemente disparado desde el sexto piso, falla. El segundo es el famoso disparo de la bala mágica. ¿Y por qué digo eso? Porque la trayectoria de la bala es la siguiente. Va a causar 7 heridas. Supuestamente Lee Harvey Oswald dispara. Entra por la espalda de Kennedy. Sube la bala por su garganta, sale de la garganta, baja de nuevo y es que va a impactar sobre el senador de Texas que está justo delante de Kennedy en el Fort Lincoln, atravesándole la axila, le rompe la quinta costilla y finalmente sale la bala, le hiere parte de la muñeca y la mano. 7 heridas, haciendo contorsiones la bala en un solo disparo. Tanto el propio senador de Texas como su esposa, ellos siempre aseguraron que esa bala que hirió al propio senador no fue la misma que atravesó la espalda y a su vez el cuello de JFK. Por eso,
tradicionalmente siempre se ha establecido la teoría del segundo tirador y hasta un tercer tirador, porque no nos salen las cuentas. Si hay 3 balas y solo una de ellas causa 7 heridas, ¿cómo demonios es posible? Pues bien, si os fijáis, justo debajo de esos árboles hay una pequeña cerca, hay una valla. Cuentan los testigos de la época que desde detrás de esa valla se escucharon varios disparos. Probablemente ahí se encontraba el segundo o el tercer tirador. Y además, si nos fijamos en el vídeo de la muerte de JFK, vamos a observar cómo la cabeza del presidente va hacia atrás y a la izquierda. Hacia atrás y a la izquierda, como la famosa película JFK protagonizada por... no me sale ahora. Bueno, luego lo ponemos. Determinó. Es decir, si la primera bala viene justo detrás de mí, perfecto. Me atraviesa la garganta, la espalda y dejamos aparte la teoría de la bala mágica. Pero la segunda, es imposible que si Kennedy está donde estoy yo ahora, me impacte sobre la cabeza y vaya hacia atrás y a la izquierda. Tendría que haber ido hacia adelante, pero no hacia atrás y a la izquierda. Por eso, si el disparo se hubiese realizado desde la cerca que vemos, sí que encajaría la descripción con lo que vemos en todos los vídeos. Cuando Kennedy es ejecutado, automáticamente su cuerpo es llevado al hospital Parkland. Cuando le realizan el análisis, cuando tratan de establecer un diagnóstico de qué es lo que le ha ocurrido, todavía no se practica una autopsia, lo que se determina es que el disparo de la cabeza es frontal. Tiempo después, el cuerpo de Kennedy va a ser llevado por parte de la Armada estadounidense a realizarle la autopsia oficial, y en esta se determina que el disparo es desde atrás hacia adelante. Probablemente alguien manipuló las pruebas o ese informe fue manipulado. Eso es algo que, si bien es cierto que no existe una confirmación oficial, pero a todas las luces ya crea que nadie se cree que exista un tirador solitario, y que yo no digo que Lee Harvey Oswald fuese uno de los culpables, pero desde luego que no el único. ¿Por qué se asocia a Lee Harvey Oswald con todo este asunto de Kennedy y por qué se le determina como el principal asesino? Lee Harvey Oswald, americano, hay que decir que él participó y que formó parte de los marines y tuvo varias misiones con los marines. Finalmente deserta y se va a la Unión Soviética porque tenía un sentimiento bastante comunista. De la Unión Soviética regresa a Estados Unidos. Qué raro, ¿no?, que le dejen regresar en plena Guerra Fría. Y es que hay también quien opina que tal vez Lee Harvey Oswald era un espía que trabajaba para la CIA. Una vez que regresa, se le ve públicamente con movimientos bastante procastristas. De hecho, Lee Harvey Oswald se jacta de ser leninista, marxista, y de ahí pues el tema que se le asocie como un enemigo de Kennedy. Lee Harvey Oswald trabaja en el depósito de libros de la escuela, justo el lugar donde se encuentra el 6º piso. En el momento del asesinato, a la 1 de la tarde, se pasa lista a todo el personal que trabaja aquí. Y Lee Harvey Oswald no se encuentra en ese momento, a pesar de que en el momento del asesinato un policía dice que cuando sube al 6º piso y ve todas las cajas y probablemente sospecha este policía que se ha realizado el disparo, al bajar por las escaleras se encuentra comiendo a Lee Harvey Oswald en el comedor del edificio. Y Lee Harvey Oswald se encuentra tranquilo, no se encuentra excitado ni se encuentra especialmente cansado, como consecuencia de que en 8,4 segundos tenía que haber realizado los 3 disparos con el rifle. 8,4 segundos, 3 disparos, es algo prácticamente imposible. Hoy en día, cuando auténticos expertos francotiradores han tratado de realizar los mismos disparos con el mismo arma, prácticamente nadie consigue hacer 3 disparos en 8,4 segundos. Y lo que cuentan es que Lee Harvey Oswald era un tirador bastante mediocre. Por tanto, ¿cómo fue capaz, desde esa posición bastante compleja, de acertar en Kennedy 2 de ellos? Aparte de todo el asunto de que una de las balas, pues, realizase piruetas extraordinarias. En mi opinión, no fue el único conspirador, no fue un lobo solitario Lee Harvey Oswald, hay más implicados. Así que vamos ahora a hablar sobre ellos desde el punto en el que Zapruder grabó su famosa película. Vámonos allí, justo delante de la famosa valla. Bueno, cosas del directo.
el actor es Kevin Costner, la película es JFK interpretando al fiscal del distrito de Nueva Orleans, Jim Garrison. Bueno, vamos a continuar. Por tanto, lo que este famoso fiscal buscaba era determinar quién era el auténtico culpable o el racimo de culpables en este asunto de la conspiración contra Kennedy. Vamos a hablar un poco de todos ellos. Primero de todos, la mafia. Robert Kennedy, Bobby Kennedy, el hermano de JFK, había iniciado una cruzada a efectos de luchar contra la mafia. Tiempo después también sería asesinado, y una de las razones por la cual su hermano JFK sería asesinado habría sido por esto. De hecho, si recordáis anteriormente cuando hablábamos de Lee Harvey Oswald, él es detenido finalmente en un cine. Parece que anteriormente alguien que encaja con la descripción de Lee Harvey Oswald había asesinado a un policía en un barrio próximo a esta zona minutos después del asesinato de JFK. Pues bien, detienen a Lee Harvey Oswald en un cine, y cuando se lo llevan a la comisaría, tras interrogarle, un famoso mafioso, Jack Ruby, le asesina. Y ya tenemos una de esas fotos más conocidas de la historia, ¿no? El asesinato de Lee Harvey Oswald a manos de Jack Ruby, importante y famoso mafioso, que quién sabe si, como consecuencia de que se estaba realizando una persecución contra la mafia y Lee Harvey Oswald en realidad era un cabeza de turco y podía contar o podía hablar más de lo que debería, decidió la mafia acabar con él y se terminó el caso Kennedy. Segundo de los implicados, ¿quién pudo ser? Lyndon Johnson, el que era vicepresidente y que a continuación sería presidente tras la muerte de JFK. Lyndon Johnson, durante el mandato de JFK, estaba siendo investigado por determinados escándalos, entre ellos de prevaricación. También había sido objeto, tal vez, de soborno, de lavado de dinero. Entonces, el momento en que deja de ser vicepresidente y se convierte en presidente, se acaban las investigaciones. El señor Allen era el anterior director de la CIA. Durante el mandato de JFK se realiza una invasión en Cuba, la famosa misión de Bahía de Cochinos. Es un desastre. Exiliados anticastristas parten de Estados Unidos con la intención de invadir Cuba, una misión por parte de la CIA. Es un desastre completamente esta misión. Es destituido el director de la CIA por parte de JFK. Y qué casualidad, en la comisión Warren, Lyndon Johnson, el vicepresidente que después es presidente, coloca al exdirector de la CIA, cesado por Kennedy, dentro de la comisión Warren. Y qué casualidad que la comisión Warren lo que dice es que no, el único responsable de la muerte de JFK es Lee Harvey Oswald, no la mafia, no Lyndon Johnson, nadie más. Otra posibilidad, quién sabe si también la Reserva Federal Americana, los bancos y el ejército. ¿Por qué? Uno de los objetivos de JFK era acabar con la guerra de Vietnam en el sentido de que los americanos regresasen de nuevo a Estados Unidos. Obviamente esto genera un problema económico tremendo. ¿Por qué? No se venden armas, la armada no funciona y por tanto los patriotas que regresan casi como derrotados, que a lo postre es lo que ocurriría. Pero eso tampoco agrada demasiado. Así que no sabemos si la mafia, el ejército, los bancos, el gobierno, la CIA, no tenemos ni idea, o un enjambre de todos. Pero desde luego que la idea de un tirador solitario a mí no me convence, yo no me la creo. Esto es a grandes rasgos todo lo que ocurrió con el asunto de JFK. Estamos en el punto en el que la única cámara que grabó el asesinato realizó la filmación de esta a través de un sastre llamado Abraham Zapruder, que estaba justo en esta posición. Y durante más de 10 años esas grabaciones se encontraron completamente olvidadas, cerradas en un cajón, sin que pudieran ser observadas hasta que finalmente se dio la autorización al efecto y hoy en día la tenemos. Bueno, esto es el asunto de la conspiración de JFK. Daros una vuelta por el Museo del Sexto Piso, muy recomendable, ahí lo tenéis. La entrada cuesta $16. El Museo del Sexto Piso es absolutamente espectacular. Hay una guía en español, una guía, audioguía, perdón, también en inglés, que vais a poder escuchar y está súper bien hecho. La verdad es que le pongo un 10, me ha encantado. Y finalmente recordad, tenemos un aspa con el primer disparo y un aspa con el segundo disparo, el que finalmente acaba en la vida de JFK, sin contar obviamente con ese disparo fallido. Una de las imágenes más famosas de todo el asunto del asesinato de Kennedy son una serie de vagabundos que están siendo como escoltados por un policía. En realidad,
estos vagabundos que iban con las uñas perfectamente cortadas y limpias, con los zapatos perfectamente embetunados, no eran tales vagabundos, sino que eran trabajadores de la CIA. Uno de ellos se llamaba Howard Hunt. Para los fans de Expediente X, ¿recordáis el personaje del fumador? Pues ese personaje está completamente inspirado en la figura de Howard Hunt. Howard Hunt, de hecho, que pasó unos meses en la cárcel por el asunto del escándalo Watergate, al final de su vida grabó una serie de audios para su hijo, donde él reconocía que había trabajado para la CIA en la conspiración del asesinato de Kennedy. Sea cierto o no, lo curioso es que esas grabaciones existen. ¿Quién sabe si fue alguno de esos vagabundos o cualquier otra persona vinculada a alguno de los organismos que os voy a contar ahora, los que dispararon justo desde esta posición, desde la famosa valla, desde la que el ángulo para impactar sobre la cabeza de JFK era perfecto? Acercaros un poco y observad. Durante mucho tiempo se ha especulado el porqué los fallos de seguridad el día del recorrido por Dallas que realizó Kennedy con su esposa Jacqueline. Una de las circunstancias que siempre ha generado bastante controversia es el cambio de itinerario justo en el último momento. Y es que, llegados a la plaza donde se va a ejecutar el asesinato, lo que vamos a observar es como Kennedy va a aparecer por la calle donde aparece ese edificio que parece una especie de castillo, donde se asoma un todoterreno de color granate. Esa casa es Main Street, es la calle Main Street. El coche pega un giro, alcanza la calle de Houston Street, que es por donde están circulando los coches que veis ahora. Continúa despacio por esta calle principal de Houston Street. Reduce su velocidad a 10 km/h para girar de nuevo a través de esta calle, Elm Street. El coche de Kennedy, un Ford Lincoln, continúa y justo donde podéis ver ese aspa, esa cruz, se produce el primer disparo desde esta posición, desde el 6º piso. Unos metros después, hay una segunda aspa que apenas se ve. Es donde se produce el disparo mortal que acaba con la vida de JFK. Donde podéis observar esa especie de monumento blanco es donde se encontraba Abraham Zapruder grabando el asesinato. Y un montón de circunstancias determinan la controversia que generó lo que aquí ocurrió. Y es que, por ejemplo, en el Lincoln que llevaba Kennedy y a Jacqueline, no había estribos, o si sí que había estribos, no se encontraban estos ocupados por parte del servicio secreto. Los estribos son una serie de asideras que se encontraban en la parte posterior y en la parte delantera del vehículo, donde al ir agarrados los propios miembros del servicio secreto habrían evitado un disparo fácil desde esta posición en la que me encuentro. Otra de las circunstancias es que el coche iba completamente descapotado, lo cual, al encontrarse Kennedy en una ciudad que era completamente hostil a él, como era Dallas, absolutamente conservadora, generó que existiese una mayor posibilidad de que se ejecutase el atentado, como así ocurrió. Por tanto, ¿por qué se produce el cambio de itinerario en el último momento? Un itinerario donde el francotirador, de hecho, desde la posición en la que me encuentro, podría haber realizado el asesinato de Kennedy con cierta facilidad, porque fijaros, si yo voy a disparar, lo más fácil es que dispare desde esta posición en esta calle, en la calle Houston. Sin embargo, el francotirador espera, a pesar de tener un disparo muy sencillo, a que el coche pegue este giro brusco, vaya a 10 km/h, se encamine por Elm Street y ¡pam! Desde esta posición, primer disparo. Y desde la segunda X, siguiente disparo. Un disparo mucho más complicado del que habría ejecutado de realizarlo en la calle principal, en Houston Street. Por lo tanto, asumamos que el primer disparo lo realiza desde esta posición, donde está marcada la X.
Ahora bien, después veremos cómo es imposible que el segundo disparo lo realice desde esta posición, al ser primero mucho más complicado haber más distancia y, como comprobaremos después, el ángulo de inclinación del rostro y la cabeza de Kennedy después del impacto es distinto a la trayectoria que habría seguido la bala al ser disparada desde este punto. Fijaros qué curioso, porque hay un hombre que constantemente se encuentra fijando las cintas pegadas al asfalto donde fue asesinado JFK. Ese es justo el punto, y hay un hombre que lo hace pues por amor al arte completamente. Y esta es la grabación de Zapruder. Este es justo el ángulo de visión de la cámara en el momento en que se producen los disparos de Kennedy y que finalmente fallece. En ese punto. Nos vemos en la próxima ciudad. Mañana vamos a partir a Amarillo con nuevos retos, pero hoy ha sido una jornada histórica y la verdad muy recomendable venir a Dallas para vivir momentos como este. Hasta pronto.